Hey, tú, ¿quieres saber sobre los movimientos vanguardistas? ¡Sí! ¿No sabes nada? ¡No! ¿Te confunden ese montón de cuadros abstractos que parecen popó de paloma? ¡Sí! No se diga más. Con este simple tutorial podrás entenderlo completamente. Dejarás en pañales a tu profesor de historia. Número 6. El futurismo. No, ese no. Ese. El futurismo literario es un movimiento literario y artístico que surge en Italia en los primeros años del siglo XX. Esta gira en torno a la figura de Filippo Tommaso Marinetti, quien publica en el periódico de Pariniense, El Figaro, el 20 de febrero de 1909, el manifiesto futurista. Este autor acuñó la palabra futurismo, para designar su propósito de rescatar las formas de arte tradicional y celebrar los cambios de la modernidad. Cambios fundamentales para este manifiesto trascendían en el ámbito industrial y hacía referencia a la transformación social y a la cultura que se presentaba en la época. Esto podemos mencionar de forma más puntual. En ciertos puntos, el proclamar el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte orientado al futuro, o sea, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Claro, como el arte pasado era malo, contenido que tenga relación con el mundo moderno, las ciudades, los automóviles, su bullicio y dinamismo, así como las máquinas, deporte, guerra y etc. Número 5. El cubismo literario es un movimiento de principios del siglo XX, caracterizado por la estética que fractura la forma, rompe con las perspectivas de narración lineales tradicionales y desafía con la idea misma de representación. Dando la literatura, creó un cambio en la perspectiva del narrador, es decir, dibujitos con figuras, como un niño de química. Bueno, también es común en el uso de diferentes narradores para diferentes capítulos o incluso diferentes párrafos, para describir cómo cada personaje ve a los demás. Esta discontinuidad también se puede apreciar en la sintaxis, aunque para mí siguen siendo dibujitos con figuras. Número 4. El creacionismo. Un poeta es un pequeño dios, aseguraba el chileno Vicente Huidobro, padre del creacionismo y uno de los máximos exponentes de la poesía a nivel internacional. Con esta premisa, la del poeta creador de un universo recogido en verso, Inodoro creó este movimiento estético, principalmente iberoamericano, constituido como una de las vanguardias literarias más importantes del siglo XX. El creacionismo entendía que la función de las palabras no era la de transmitir significados, sino la de ser bellas. Aquí, por ejemplo, el autor puede hacer lo que se le dé la reverenda gana, como hacer de su poema un helicópterito, literal. Número 3. El surrealismo parece a simple vista una aproximación a los efectos psicoactivos de las figuras. El surrealismo es el movimiento de vanguardia que más larga duración ha tenido y ello se debe en gran medida al aporte que ha hecho a todas las artes y a su cohesión ideológica. Este trata lo mágico, lo misterioso que se encuentra en las culturas primitivas y también en la poesía de Lautréamont. El surrealismo, desde este punto de vista, está emparentado con el arte visionario, el arte primitivo y el arte psicopatológico o psicoactivo. Número 2. El dadaísmo es el anarquismo hecho arte, pues cuestiona la existencia misma del arte, la poesía y la literatura, siendo aún así parte de esta. Está en contra de la belleza eterna, la eternidad de los principios, las leyes de la lógica, contra el movimiento de la universidad, está en contra de todo, hasta está en contra de tu madre. Los dadaístas promueven un cambio, la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción. Defienden el caos frente al orden y la imperfección frente a la perfección. El origen del término dadaísmo es confuso.
La versión más aceptada dice que al abrir un diccionario al azar apareció la palabra dada, que significa caballito, de juguete, y fue adoptada por el grupo. Es un chiste de una licuadora con letras dentro. Otras de sus características son actitud de burla total y humor. Se basan en lo absurdo y en lo carente de valor. Medios de expresión irónico, satírico a través del gesto, el escándalo y la provocación. Inclinación hacia lo dudoso, rebeldía, destrucción, terrorismo, muerte y nihilismo, lo fantasioso, etc. Es como si el Joker hubiera hecho su propia corriente filosófica. Número 1. El expresionismo buscaba resaltar la realidad a través de los ojos del autor, razón por la cual muchas veces sacrificaban consistencia a sus obras a favor de resaltar los colores, y así por mucho tiempo no se les consideraba arte dentro del círculo de artistas. No fue sino mucho tiempo después de que el expresionismo fuera aceptado ampliamente por la comunidad, haciendo que marque un antes y un después en la historia, y siendo tendencia en la mayoría de obras de su momento. En cierta medida, debemos la mayoría de las corrientes vanguardistas al aporte del expresionismo en el arte, porque debido a las críticas que recibían por sus obras, forzaron la idea de que la belleza está en los ojos de quien la mira, una filosofía subjetiva que llevó a través a muchos autores a plantearse sus movimientos vanguardistas. Por tanto, creo que el expresionismo es la corriente más importante de todas, en materia de vanguardia se refiere. Y esta, amigos míos, es la razón por la cual tenemos a un inodoro como una gran obra de Remarque.